Vamos a empezar como siempre acostumbramos a orar para que el Señor nos amplíe nuestro corazón a recibir su palabra. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Te damos gracias, Señor, porque vengan vientos, vengan lluvias, se desborden ríos, nuestra casa no va a caer, porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta noche es para nosotros una bendición tenerlos a cada uno de ustedes y en especial este tema que vamos a abordar, les pido que manden preguntas, vamos a tratar de contestarlas, también peticiones de oración. Quizás esté pasando por una dificultad en su matrimonio y esté aún contemplando desde muy distante una posible salida con el divorcio. Y vamos a mirar qué dicen las escrituras, el cómo, el cuándo, el por qué, cuándo sí, cuándo no, etc. Entonces abordamos este tema sobre lo que yo le llamo la Biblia y el código del divorcio, porque es un problema legal, obviamente. Es un gran problema en nuestra sociedad, en nuestros días. Cuando ocurre un divorcio, el dolor es profundo, no solamente para las personas que entran en esa posición, sino también los cercanos. Y si hay hijos, aún peor. Lo estimado se da que de hijos de padres divorciados, más o menos en 21 años tratan de sanar la ruptura del matrimonio de sus padres. O sea que si un niño de 10 años sintió el golpe de un divorcio, a los 31 está más o menos sanando. O sea que es algo muy doloroso y es un golpe muy duro para las personas que son afectadas por el divorcio. Entonces, vamos a una vez más a entender bien claro que el matrimonio fue, es y será hasta que Jesús venga una idea de Dios. Al principio, como dice en Génesis 2:24, Dios lo hizo varón y hembra y los unió para que fueran una sola carne. Dios estableció la belleza de la institución del matrimonio. Es ahí donde el hombre y la mujer maduran, crecen, se apoyan, se ayudan. Y es más, el matrimonio es algo que a través de lo que es la vida social se descubre y se sabe que en el matrimonio las personas son más felices, tienen más satisfacción en la vida, tienen menos temores, tienen más apoyo por el vínculo tan especial lo que es el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con este tema sobre lo que es el divorcio? Y el divorcio surgió, y lo vamos a ver a través de las escrituras, surgió justamente porque el corazón del hombre se endureció. Y por el corazón del hombre, entonces la ley de Moisés hizo un plan de salida. Según las escrituras, es un plan de salida en caso dado de una relación que se quebranta. Sabemos que en el matrimonio, dos personas, dos individuos, varón y hembra, se unen y son dos personas imperfectas, pecaminosas también, pecadoras, y que van a tener roces y que van a tener diferencias. Es normal. En un matrimonio donde todo es perfecto y se logra que hay una perfección todo el tiempo, hay algo raro ahí, porque no hay matrimonios perfectos, porque no hay personas perfectas. Entonces hoy vamos a descubrir a través de las escrituras qué dice Dios y cuánto a Dios le afecta la condición cuando las personas toman una decisión de una sentencia de divorcio. Si usted está teniendo un problema en su matrimonio, hay tantas maneras y tanta ayuda para solucionar y resolver. Y vamos a mirar hasta cuándo usted puede llegar. Una de las
algunas personas que nos están viendo, algunos son consejeros bíblicos, algunos son consejeros pastores y demás. Y la pregunta es, ¿cuándo un consejero cristiano endorsa o promueve un divorcio? Y la respuesta es nunca. Puede demostrar a través de la palabra qué consecuencias hay, qué dice la palabra, pero siempre la decisión se le deja a los individuos. Así como decidieron casarse, lo que Dios une, que el hombre no separe. Entonces, siempre a nuestra gente aquí, a toda nuestra gente que ha trabajado conmigo en consejería por años, por 20 años de lo que es mi carrera de consejero matrimonial profesional con una maestría en consejería, siempre les abordo eso, porque en el mundo secular les promueven, les dicen ustedes ya no tienen ninguna oportunidad, ya se han dado demasiado, han sufrido mucho, lo mejor es que se separen. Eso no pasa en lo que es bíblico. Vamos a descubrir el por qué y el cómo. Entonces, miremos las condiciones del Antiguo Testamento. Es muy interesante lo que sucedía en el Antiguo Testamento, porque aún rabinos querían interpretar la palabra de Dios para beneficiar a ciertas personas. Politizaban la interpretación por ciertos beneficios. Inclusive siempre el divorcio ha tenido siempre un estándar de beneficiar al hombre y dañar a la mujer a través de los tiempos. Claro que todo ha cambiado. Hoy en día es casi igual, tanto el daño para él y para ella, y aún ahora en nuestros días, aún ahora hay situaciones donde el daño es más hacia el hombre que hacia la mujer. Entonces, porque aún hoy en día los juzgados tratan de formular ciertas leyes más en contra del hombre que de la mujer, basado en el abuso del pasado, obviamente. Sin embargo, no deja de ser algo que puede causar mucho daño a un hombre que esté pasando por un divorcio y aún ser injusto lo que un juez puede decidir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del Antiguo Testamento? Hay una palabrita que dice haber hallado cosas indecentes. ¿Qué son cosas indecentes? ¿Qué son cosas indecentes? Porque justamente algunos rabinos escogían interpretar. Había unos que eran muy liberales, algunos conservadores. Aún en el tiempo de Jesucristo había muchos muy liberales, y la idea era que siempre protegían al hombre. Entonces, si por ejemplo la esposa quemaba la comida accidentalmente, era algo que podían pedir una carta de divorcio por comida quemada. Entonces vemos que se buscaban cualquier excusa justamente para salir de la esposa. Inclusive cuando hubo el exilio a Babilonia y regresaron los judíos de Babilonia, aprendieron muchas costumbres de la gente en Babilonia, y mucha costumbre que tenía que ver con la falta de respeto al matrimonio. Entonces, algunos de ellos, cuando empezaron a regresar del exilio y a edificar sus casas y demás, en el tiempo de Nehemías y de Esdras y los demás, Malaquías, que habla mucho sobre eso, algunos de ellos en el regreso empezaron a dejar sus mujeres para casarse con cananeas que encontraban allí mismo en Palestina. Y Dios los tuvo que reprender por este tipo de actuación. Lo estaban haciendo más por satisfacción propia, por egoísmo, simplemente por el pecado, por querer tener otra esposa. Entonces, en Deuteronomio 24, el versículo 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. En hebreo, esta palabra indecente tiene que ver con algo moral y algo serio. Tiene algo de fornicación, adulterio, algo muy serio. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es la ley de Moisés. Así era. O sea que la repudiada tenía una oportunidad más de volver a casarse con otro hombre
según las Escrituras. Sin embargo, corría el peligro de ser repudiada de nuevo, sin derecho a volver al primer hombre. Muy interesante. El código de divorcio siempre tenía de nuevo un estándar de favorecer al hombre. Entonces, esto de divorcio y de carta de divorcio es algo muy grave en nuestros días. Siempre lo fue. Pero especialmente en nuestros días que venimos, ya la gran mayoría de personas, excepto quizás yo por mi edad, vienen de generaciones de pañales desechables. ¿Qué significa con eso? Que todo lo ven como para desechar, para botar. Entonces el matrimonio es otra cosa. Algunas personas se casan ya con un sentir de plan B. Si no funciona el matrimonio, bueno, para eso está el divorcio. Yo he escuchado conversaciones, aún así, conversaciones de risa, de bromas que no deben hacerse, donde el esposo le dice a la esposa, bueno, si tú me hicieras eso, para eso está el divorcio, o viceversa, ella le dice a él, aún jugando, cuidado, la palabra más obscena que puede ocurrir entre una pareja es la palabra divorcio, aún jugando. ¿Qué dice más la palabra? Dice, y salía de su casa, está la mujer repudiada, podrá ir a casarse con otro hombre. O sea, tiene la oportunidad de volverse a casar si fue repudiada. Estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento. Pero si la aborreciere este último, wow, como que tendría mala suerte, ¿verdad? Y le escribiere carta de divorcio, oh, qué mala suerte. Y se la entregara en su mano, en otras palabras, déjà vu. Y la expidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la expidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En otras palabras, ya cuando salía con la carta de divorcio, no había regreso si llegase a estar con otro hombre. Muy fuerte la ley, muy clara, y razones muchas razones el por qué esto era necesario. Después vamos a mirar más adelantico. Pero de nuevo, el matrimonio une de Dios, el divorcio fue algo que el hombre pidió, una concesión del hombre. Entonces, Dios aborrece el repudio. Su palabra lo dice. Dios aborrece el repudio, porque a Dios no le agrada la deslealtad conyugal. Si algún hombre está afectado, muchas veces sus finanzas, muchas veces está un hombre afectado en otras áreas de su vida. Algunas veces tiene que ver porque no está cuidando de su esposa, porque no está siendo leal a sus votos que tomó ante Dios a su esposa. Es más, el apóstol Pedro escribe en el Nuevo Testamento de que nosotros cuidemos de nuestras esposas como el vaso más frágil, como coherederas de la gracia de Dios, para que nuestras oraciones no sean de estorbo. Porque si oramos en una condición que estamos malhumorados o maltratamos a nuestra esposa, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Entonces estamos bloqueados espiritualmente cuando hay un maltrato hacia la esposa. Y las esposas dicen amén. Entonces, esto de la ruptura es algo que Dios abomina. Todo lo que causa división es abominación a Dios. Malaquías 2:14 fue un libro, obviamente, del Antiguo Testamento, uno de los profetas que después del exilio y se veía lo que estaba pasando con los hombres en ese tiempo. Y entonces la carta de Malaquías es una carta fuerte. Hay un diálogo entre Dios y el hombre y las cosas que el hombre estaba cometiendo mal y Dios llamándolo a cuentas. Y Dios les habló a cuentas de muchas cosas. En especial les habla sobre la deslealtad matrimonial. Les dice lo siguiente:
Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Imagínense. Dios se da cuenta de todo. A Dios no le podemos esconder nada. No hizo él uno, como dice en Génesis 2:24, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, para aquellas personas que están en una iglesia y ya son creyentes, no estamos hablando de los que no son creyentes, estamos hablando ahorita todo el tema de los creyentes. Y toma una decisión por varias razones: dejar a su esposa, a su esposo. Debe saber que Dios aborrece el divorcio, el repudio. Ahora, porque Dios en su gracia y en su amor sabe que vamos a errar, sabe que vamos a cometer errores, que vamos a pecar, entonces permitió la carta de divorcio. Y el código de divorcio de Dios es muy significante y muy especial. Hay ciertas excepciones, hay que tener mucha prevención, y para todos los cristianos tenemos que aprender esto. Aun si usted es casado, aun si usted es soltero, aprenda esto, porque un día va a tener que aconsejar a alguien que te dice: estoy pensando en dejar a mi esposa, o estoy dejando empezar a mi esposo. Y usted puede decirle: espérese un momentito, vamos a ver cómo y qué dice la Biblia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, obviamente que venimos a escuchar primero qué dice Jesús, porque el centro de la palabra de Dios es exactamente las palabras que dice Jesús. Él une el antiguo con el nuevo. Hay cosas que en el antiguo se abolieron, hay cosas que en el antiguo continuaron, y hay cosas que en el nuevo se hicieron nuevas. Entonces, ¿qué es esto en cuanto al antiguo y el nuevo respecto al divorcio? ¿Hubo algún gran ajuste? No, pero sí un entendimiento. Jesús y el divorcio. Jesús en el monte, en el sermón del monte, aborda varios temas, y en particular este. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio, a no ser que sea por causa de fornicación. La palabra en griego es porneo, donde sacamos la palabra pornografía, y la definición correcta de la palabra es inmoralidad sexual, sea de él o sea de ella. Otra cosa que aplica en el Nuevo Testamento es que la víctima que es afectada por un adulterio tiene el derecho, puede divorciarse o puede perdonar. La persona que comete el adulterio no es justificada a volverse a casar porque ya cometió el adulterio. La víctima sí puede ser exenta, sí puede volverse a casar. El que cometió, no. Sin embargo, si la víctima que recibe el golpe de ese divorcio es afectada, y ahí dice la palabra bien clara, volvamos a ir despacito para no malinterpretarla,
una mala interpretación nos lleva a una mala aplicación. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, En otras palabras, si el divorcio se da por otra razón que no sea fornicación o adulterio, entonces si se da una carta a la ligera simplemente porque quemó la comida, entonces hace que cuando ella tenga esa carta de divorcio y otro le guste y se enamore, cometa adulterio. Entonces, en Mateo 19, el Señor Jesús expandió más sobre el tema, porque los fariseos querían, de una manera o de otra, siempre a Jesús le traían temas fuertes para qué opinaba él sobre la ley. Y Jesús lo dijo bien claro: yo no vine a cancelar la ley, vine a abrogarla, vine a definirla y a darnos la gracia. Entonces, vieron a los fariseos tentándole, diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Ay, qué lindo, es verdad. Ellos querían un listado de razones el por qué era lícito de repudiar a la esposa. Y eso también trabaja para el esposo. Porque también hay mujeres que hoy entregan carta de divorcio. Lo que era bueno para el ganso también es bueno ahora para la gansa. Mateo 19, 4 se nos dice: él respondió, Jesús les dijo: ¿no has leído? Siempre Jesús lo regresaba a la palabra. Así como también Jesús confrontó a Satanás, todo con la palabra. ¿No has oído, no has leído que él que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, algunos dirán: ¿y entonces qué pasó conmigo? ¿Cometí un error? ¿Estoy en pecado? Cálmese, hay más tiempo antes de terminar la clase hoy. Vamos a irnos hasta unos minutos más de lo normal. Porque esta ruptura de alguien que se amaba, alguien que fue muy íntimo, y de pronto se acaba, causa mucho dolor. Entonces le preguntan a él: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Qué lindo, ¿verdad? Primero le preguntan cuándo es la excepción y después, ¿por qué entonces está escrito esto? Aquí viene Jesús. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio viene por rencor, el divorcio viene por inmadurez. Hay una estadística que dice que el 80% de las personas que se divorcian después se arrepienten. Y no haberse preguntado: si yo hubiera esperado, si yo hubiera madurado. Ahora, hay excepción, tranquilos, vamos siguiendo despacito. Y que os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, otra vez Jesús, salvo por causa de fornicación, ponía, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Entonces hay contaminación. Y por eso hay veces personas que pasan por la primera vuelta, la segunda y la demás, porque hay una contaminación espiritual, una contaminación del alma por no conocer las Escrituras. Y le dijeron sus discípulos. Ahora los que se meten en la charla son los discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, solamente las personas que tienen el don de incontinencia, que después el apóstol Pablo dice, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacen así en el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces hay personas que están contentas y felices solteras. Y ahí vamos los casados. ¿Cuándo te vas a casar? Y ya es hora que te cases. Y ya mire, tienes 30 y tanto, tienes 40, y le estamos contando el tiempo. Y eso es algo que es indebido en las amistades y relaciones y en el cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta que algunos me van a hacer: entonces, pastor, no se la están haciendo ahorita ya. Bueno, ¿qué pasa en caso de abandono? ¿Qué pasa en caso de abuso? En caso de viudez. Bueno, en caso de viudez es sencillo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo es permitido. Sencillo, es permitido. En el Antiguo era permitido. Es más, David se casó con una mujer viuda. Ella estaba casada con un avaro que no daba nada, y cuando pasó una hambruna a la gente de Moisés, de David, dije David o dije Moisés, David, con una hambruna, el hombre que no quiso apoyar a David y sus guerreros, porque era un avaro y tenía tantas cosas, y todo lo que le pidieron fue un almuercito, eso es todo lo que pidió David, y no quiso hacerlo, y murió. Al otro día le dio un ataque al corazón y murió. Y quedó una viuda hermosa que sabía cocinar. Y David dijo: ¿te vas conmigo? Entonces, 1 Corintios 7:2 dice, ahora el apóstol Pablo nos da unas resoluciones necesarias, porque ya sabemos que si únicamente fornicación, ok, listo. Pero nos da el apóstol Pablo unos antecedentes importantes también para entender bien este concepto. Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Para eso Dios instituyó el matrimonio, para evitar nosotros que no podemos tener don de incontinencia, evitar que nosotros caigamos en pecado e inmoralidad sexual. Entonces, el marido cumple con la mujer deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces yo cuido por eso mucho mi cuerpo, porque le pertenece a una señora que se llama Olivia Cárdenas. Ella se cuida mucho su cuerpo porque le pertenece a un pastor que se llama Jorge Cárdenas. Entonces, continúa el apóstol Pablo: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros uno al otro, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, dice el apóstol Pablo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Pero si el incrédulo se separa, que hay una buena manera, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esto es muy clave, este versículo es súper clave. A paz nos llamó Dios. Si usted ha llegado al cristianismo divorciado, está en paz. Si usted ha tenido una ruptura con una situación demasiado peligrosa en abuso, está en paz. Pero escuche más, porque sabes tú, oh mujer,
si quizás harás salvo a tu marido, o sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. En esto dice, trate lo mejor para rescatarlos, trate. Pero hay personas que yo sé, en años de consejería, que han caminado la milla extra, y han hecho todo lo posible, y han invertido sueños, han invertido lágrimas, han invertido dinero, han invertido de todo, y aún la otra persona ha sido egoísta y sumamente egoísta. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice el apóstol Pablo, porque estaban haciendo mucha libertad en que se están divorciando por cualquier cosita. Porque el Señor fue llamado, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Cambiamos de amo. Amén. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo, entonces al Señor. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Cada uno de los hermanos en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ojo. No se va a casar, si usted vive, no se case con un inconverso. Pero a mi juicio, más dichosa será, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces la pregunta para finalizar: ¿el divorcio es el fin del viaje? No, es una estación más en el camino, a lo largo de la vida de algunas personas. La vida continúa. Pero algunas personas sufren el impacto de ser abandonadas. Algunas personas quedan muy dolidas por no haber recibido lo que invirtieron en emociones, en tiempo, en servicio a otra, y no recibieron algo recíproco. Ahora, sabemos que en la gracia del Señor, si la persona, y conozco matrimonios así, que fue víctima de un adulterio, decide perdonar y continúa con la persona que adulteró, no peca. La víctima no peca. El que adulteró pues tiene que arrepentirse y arrepentirse sinceramente y dar fruto de restitución. Entonces su vida continuará. Pero para las personas que han pasado por esto y están en las iglesias, hay un estigma contra ustedes muchas veces que se da. Y los ponen como en cuarentena. Ahí viene el divorciado, la divorciada, y no les permiten hacer cosas en las iglesias muchas veces. Todos fallamos. Y todos tenemos que tener misericordia con otros. Y dejar las cosas al Señor. Nosotros no podemos juzgar a las personas que han pasado por un divorcio. Y tú has pasado por un divorcio y quieres rehacer tu vida, la puedes hacer. Termino con una ilustración. En una ocasión, una persona muy querida, muy estimada, me preguntó si era posible su caso. Y cuando me explicó los detalles de lo que estaba viviendo un infierno esa pobre mujer. Sí, no solamente había adulterio, pero también el caballero era un mafioso, escondido. Y ella se estaba exponiendo a que su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, fuera afectado con alguna enfermedad. Y prefirió cortar. Ahora, personas que han pasado por divorcio y dicen, el matrimonio no es para mí, lo detesto por lo que me pasó. Sea sano, sea libre. Uno no sabe. Yo he conocido también situaciones donde las personas han vuelto a casarse y su vida prosperó. Si usted va por su segunda rueda y están dificultades, arréglelas. Si usted se divorció, espere en el Señor. Si usted tiene deseo de volver a casarse, espere en el Señor. Si volvió a casarse, tranquilo, no vuelva a cometer los mismos errores que cometió en el pasado.
porque el 50% de las personas que se divorcian repiten los mismos errores que lo llevaron al primer divorcio. Que mi Dios los bendiga ricamente. Preguntas, envíenlas. Sugerencias, envíenlas. Quejas, envíenlas. Lo que quieran, envíenlo. Sean parte de este programa. Que mi Dios les bendiga ricamente. Amén.